Perspectiva procedimental del juicio penal. La perspectiva procedimental del juicio penal se refiere al conjunto de normas y procesos que regulan la forma en que se desarrolla un juicio penal. En el sistema legal español, el juicio penal sigue una serie de pasos establecidos en la ley, que incluyen la fase de instrucción, el juicio oral y la sentencia. Durante el proceso, se garantizan los derechos de las partes involucradas y se busca determinar la verdad de los hechos a través de la presentación de pruebas y argumentos por parte de la Fiscalía y la defensa. Es fundamental que el juicio se lleve a cabo de manera justa y transparente para asegurar la imparcialidad y la protección de los derechos de todas las partes. El juicio penal en España garantiza una serie de derechos fundamentales a las partes involucradas, tanto al acusado como a la víctima. Estos derechos están diseñados para asegurar un proceso justo y transparente, donde se protegen las libertades individuales y se busca la verdad de los hechos. Derechos del acusado. Presunción de inocencia. El acusado se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Derecho a la defensa. El acusado tiene derecho a ser asistido por un abogado desde el inicio del proceso. Este abogado puede presentar pruebas, argumentar en su defensa y solicitar la absolución. Derecho a un juicio público. El juicio se lleva a cabo en público, lo que permite la transparencia y la posibilidad de que la opinión pública observe el proceso. Derecho a la confrontación. El acusado tiene derecho a confrontar a los testigos que lo acusan y a presentar pruebas en su defensa. Derecho a la traducción. Si el acusado no habla español, tiene derecho a un intérprete para entender el proceso y participar en él. Derecho a no declarar en contra de sí mismo. El acusado no está obligado a declarar en su contra, y su silencio no puede ser utilizado en su contra. Derechos de la víctima. Derecho a la información. La víctima tiene derecho a ser informada sobre el curso del proceso y las decisiones que se tomen. Derecho a la participación. La víctima puede participar en el proceso, presentar pruebas y argumentar en su favor. Derecho a la reparación. La víctima tiene derecho a que se le reparen los daños que haya sufrido como consecuencia del delito. Principios fundamentales del juicio penal. Igualdad de las partes. Tanto el acusado como la víctima tienen los mismos derechos y oportunidades para defender sus intereses. Oralidad. El juicio se desarrolla principalmente de forma oral, con la presentación de pruebas y argumentos ante el juez. Contradicción. Las partes tienen la oportunidad de confrontar las pruebas y argumentos de la otra parte. En resumen, el juicio penal en España se basa en la protección de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, con el objetivo de garantizar un proceso justo y transparente. El sistema legal español cuenta con diversos mecanismos para garantizar que los derechos de las partes en un juicio penal se cumplan durante todo el proceso. Estos mecanismos se basan en una combinación de leyes, instituciones y principios fundamentales. 1. Leyes y normas. Constitución española. La Constitución española de 1978 establece los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos del acusado y la víctima en un proceso penal. Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas leyes establecen las normas específicas para la aplicación del derecho penal, incluyendo los derechos procesales de las partes. Ley Orgánica del Poder Judicial. Regula la organización y funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo la independencia de los jueces y magistrados. 2. Instituciones. Juez. El juez es el encargado de garantizar la imparcialidad del proceso y de velar por el cumplimiento de los derechos de las partes. Fiscalía. Representa los intereses de la sociedad y vela por la correcta aplicación de la ley. Abogado de la defensa. El abogado de la defensa representa al acusado y defiende sus derechos. Defensoría Pública. Proporciona asistencia legal gratuita a aquellos que no pueden costearla. 3. Principios fundamentales. Debido proceso. El proceso penal debe seguir un procedimiento establecido y justo, garantizando la igualdad de oportunidades para todas las partes. Presunción de inocencia. El acusado se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Derecho a la defensa. El acusado tiene derecho a ser asistido por un abogado y a presentar pruebas en su defensa. Derecho a la confrontación. El acusado tiene derecho a confrontar a los testigos que lo acusan. 4. Recursos legales. Recurso de apelación. Las partes pueden recurrir la decisión de un tribunal ante un tribunal superior. Amparo constitucional.
Se puede recurrir al Tribunal Constitucional para proteger los derechos fundamentales que se hayan visto vulnerados. En resumen, el sistema legal español establece un conjunto de mecanismos legales, institucionales y principios para garantizar que los derechos de las partes se cumplan durante el proceso penal. La combinación de leyes, instituciones y principios fundamentales busca asegurar un proceso justo y transparente, donde se protegen las libertades individuales y se busca la verdad de los hechos. El sistema legal español ha implementado una serie de mecanismos para garantizar que los derechos de la víctima se protejan durante un juicio penal. Estos mecanismos se basan en la ley, la práctica judicial y la participación activa de la víctima en el proceso. 1. Leyes y normas. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal. Esta ley introduce el concepto de víctima en el Código Penal y reconoce sus derechos. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley establece los derechos procesales de la víctima, incluyendo el derecho a ser informada, a participar en el proceso y a recibir reparación. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta ley reconoce los derechos específicos de las víctimas de violencia de género. 2. Práctica judicial. Participación activa de la víctima. La víctima tiene derecho a ser informada sobre el curso del proceso, a presentar pruebas y a argumentar en su favor. Derecho a la reparación. La víctima tiene derecho a que se le reparen los daños que haya sufrido como consecuencia del delito. Medidas de protección. El juez puede dictar medidas de protección para la víctima, como la prohibición de acercarse al acusado o la vigilancia policial. 3. Instituciones. Fiscalía. La Fiscalía representa los intereses de la sociedad y de la víctima en el proceso penal. Servicio de atención a la víctima. Este servicio ofrece apoyo y asesoramiento a las víctimas de delitos. Juez de violencia sobre la mujer. Este juez especializado se encarga de los casos de violencia de género. 4. Principios fundamentales. Igualdad de las partes. Tanto el acusado como la víctima tienen los mismos derechos y oportunidades para defender sus intereses. Derecho a la justicia. La víctima tiene derecho a que se haga justicia por el delito que ha sufrido. En resumen, el sistema legal español se esfuerza por garantizar que los derechos de la víctima se protejan durante un juicio penal. La víctima tiene derecho a ser informada, a participar en el proceso, a recibir reparación y a contar con medidas de protección. El sistema legal español busca asegurar que la víctima se sienta segura y protegida durante todo el proceso. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.